nombre es Stephanie Moino y para mí es un placer poderles presentar a nuestro siguiente participante de nuestro festival. Él es el maestro Marvin Olivares. Él es graduado por la Escuela Nacional de Artes Plásticas y licenciado en Artes Visuales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También obtuvo una beca por la OEA para estudios de cromoxilografía en la Universidad de Costa Rica. Ha obtenido diferentes premios y reconocimientos, entre los más importantes, 4 reconocimientos de la Bienal de Arte País en instalación, fotografía y 2 en pintura. Jóvenes Creadores Bancafé en instalación, medalla Moncrayón otorgada por la Hemeroteca Nacional por su aporte en la caricatura. Como diseñador y creativo publicitario obtuvo 11 premios Jade y 2 premios Congiver a nivel latinoamericano. Ha presentado 28 exposiciones personales y su obra se encuentra en colecciones privadas de América, de Asia y de Europa, así como en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, en el Museo de la Universidad de San Carlos y la colección de la caricatura de Casa Santo Domingo. Ha sido catedrático de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la Universidad Popular, de la Escuela Municipal de Artes Visuales y la Universidad de San Carlos. Es cofundador y director general de la agrupación Artistas de Maíz. Así que, bienvenido maestro, muchas gracias por su participación y los invito a que continuemos con la siguiente presentación. Pues, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar nuevamente con alumnos de la universidad. Yo soy egresado de la San Carlos, así que me siento muy contento de estar con ustedes compartiendo un tema que se parece como muy difícil, pero si ustedes, como van a ver en la presentación que hagamos práctica, si lo trabajan, si lo piensan, si ustedes se meten en este tema del retrato, van a ver que hay métodos que te van a facilitar el ingresar a trabajar retratos, que es lo más difícil que hay en el arte, porque no tiene que comunicar no solo la estructura anatómica de la persona, el parecido, sino también la personalidad, la psicología de cómo es el personaje que ustedes están trabajando, además de que tienen que transmitir algo de lo que son ustedes como artistas, que eso es más fácil porque siempre va con la forma de trabajar de cada uno, va su personalidad también. Entonces va la personalidad del retratado y la de ustedes, de alguna manera. Entonces les voy a compartir una presentación que es la que nosotros trabajamos en la Escuela Municipal de Artes Visuales como el eje iniciador de todo este tema que es el retrato. Entonces vamos a compartir con ustedes estas imágenes. Vamos a trabajar sobre el concepto de lo que es el rostro. Cuando nosotros hablamos de un retrato, pensamos casi siempre en esta área, pero las personas somos más que rostro, somos cabeza, somos cuello. O sea, la expresión corporal también es importante como personas, y los retratos no siempre han sido lo que nosotros tenemos en la mente de una selfie, sino que han ido variando con el tiempo. Entonces esta es una pequeña introducción a este tema desde el punto de vista histórico. La representación humana, ustedes lo recordarán de las clases de los básicos, comienza con estas figuras que se han encontrado en diferentes partes del mundo y que repite como la misma morfología, la misma forma de representación, y que se asocia con la maternidad. Si ven, son figuras humanas con cabeza, pero no con rostros. Los rostros en este momento de la etapa de representación humana, nosotros mismos, no era importante, sino lo que es importante es ver como la estructura total y lo que simboliza la figura en sí. En este caso, estas figuras bien llenitas se asocian con la maternidad, con la prosperidad, con los buenos tiempos, cuando había bastante comida. Entonces tiene que ver con la fecundidad y con la alimentación. En el caso de otras formas de representación humanas, vamos a encontrar en el caso de las pinturas las figuras más estilizadas. Sí sabían un poco mejor cómo era la figura humana, pero en el caso de la pintura, la representación plana, la representación plástica plana, no le pide al humano al principio que represente tanto detalle, sino que se hace más bien con esquema de palitos para representar como los miembros principales y la acción. Eso es muy importante, que sí ya está
bien representado, digamos, bien graficado qué está haciendo cada una de las figuras que participan, animales o los humanos. Entonces tenemos esto que es la famosísima, la Venus, se les llaman Venus en general a todas estas figuras, la Venus de Willendorf, que es de las más conocidas. Si ven la figura del cuerpo, tiene toda su anatomía, aunque los brazos son pequeños y las piernas pequeñas, pero tiene toda la forma de la espalda, se reconoce perfectamente cómo está parada la figura. Un poquito después ya aparecen estas primeras formas de representar la cabeza. Aquí no hay rostro todavía como nosotros lo asociamos con características. Comienzan a aparecer los ojos en las formas escultóricas, las primeras. Y a partir de ahí ya nos vamos a ver las civilizaciones más avanzadas como los asirios, en las que ya aparecen Mesopotamia, ustedes se recuerdan, inicio en la escritura, todas estas primeras culturas originarias de las que parten después los árabes y los egipcios de alguna manera, que son representaciones de perfil. Si ustedes ven, el perfil es más reconocible que un rostro de frente, pero el ojo es más reconocible si está puesto completo, como que estuviera de frente, y no la mitad, que es lo que vemos cuando está de perfil. Entonces van a ver que en estas representaciones iniciales también son como símbolos, o sea, el símbolo del ojo perfecto, el símbolo del perfil también perfecto, y ven que la anatomía ya representa exactamente las formas humanas, aunque estén bastante estilizadas, ya está bastante estudiado, digamos, cómo somos. Entonces estos son los primeras culturas. La egipcia, que viene un poquitito después, también es la misma historia, los perfiles, los ojos de frente, otra vez el cuerpo de frente con la cabeza de perfil, porque el cuerpo se entiende mejor de frente. Entonces van haciendo como que fuera un collage de representación de las partes humanas, pero si vemos otra vez, no hay características individuales porque representa gente, no copia, digamos, la realidad, sino que es una representación, como casi como un jeroglífico, digamos, de un humano. Sin embargo, en la escultura sí encontramos que su representación es muy realista. Estas esculturas podrían ser contemporáneas. O sea, son de la misma etapa que lo que veíamos anteriormente, pero su estudio anatómico es correcto. Aquí hay una persona que se ve su estructura, el parecido, se le ve la serenidad que refleja la retratada, en este caso es una faraona, y es muy natural, digamos, si lo vemos como figura. Muy probablemente los ojos hayan sido ojos de algún material porque era igual que lo vemos en las iglesias nuestras, en los santos, que se les ponen ojos de vidrio y esas cosas para hacerlos más realistas. Otra cosa que vamos a encontrar en todo este periodo es que la pintura está asociada a la escultura como un derivado. Las esculturas no eran blancas como nosotros vemos en todas las esculturas del mundo, la piedra cruda o el mármol crudo, sino que estaban pintados, igual que nuestros santos de las iglesias católicas. Son esculturas de madera pintadas. En este caso, creo que es barro, si no estoy mal, es una arcilla. Y nos vamos después a los griegos. Los griegos también tienen estas representaciones humanas bastante perfectas, digamos, en su anatomía, aunque no copian, no representan a individuos, sino que son estilizaciones, son figuras humanas hechas como un canon de belleza general, son como promedios, digamos. Lo que hacían estos escultores en Grecia es que de la ciudad donde vivían agarraban la mujer que tenía, por ejemplo, los ojos más bonitos, la nariz más bonita de la otra, la boca más bonita de la otra, y lo juntaban y lo que crearon fue un ideal de belleza griego. No existía esta mujer, era como un Photoshop en el que uno va agarrando partes de personas bonitas, les pone lo bonito de cada una, y lo que crea es un prototipo de belleza idealizada, porque al final no existía la persona, pero sí todas las personas producían esta belleza unificada. Como les digo, estas esculturas estaban pintadas. Nosotros las vemos blancas, pero tenían color. Y lo que encuentran estos escultores para poder representar la belleza es que el humano tiene unas medidas. Esto que nosotros vamos a trabajar hasta el presente, en fotografía y en todos lados van a ver que hay filtros que lo que hacen, o aplicaciones que lo que hacen es aplicar estas medidas para que uno aparezca como más perfecto, o sea, la perfección.
Entonces, un par de elementos que vamos a hacer notar es que hay un eje, siempre en el rostro hay una simetría de lado, hay un eje, y la altura total de ese eje, la altura total, lo que está a la mitad de la altura son los ojos. En un humano adulto, los ojos van a ser el centro de la altura. Esta misma medida se va a repetir para arriba. Este va a ser nuestro eje, digamos, de un momento que hagamos el ejemplo, siempre vamos a partir de buscar los ojos a la mitad del rostro. La otra cosa que se maneja muchísimo es que ya pensándolo solo en la cara, que es esta parte de todo el retrato, que es esto que vemos acá, se divide por tercios. Hay un tercio que es el que vamos a sacar también, que es del mentón a la nariz, de la nariz a la ceja y de la ceja a la frente. Esto nos da las medidas del rostro como más perfectas, digamos, más equilibradas. Entonces tenemos dos medidas, la mitad de la altura y los tercios en el rostro. Y esto se aplica a todo lo que nosotros vemos desde los griegos, maniquíes, los actores de Hollywood, todos están pensados en estos cánones de belleza. Están muy como metidos en nuestra cotidianidad y nosotros respondemos a estas medidas de perfección, de equilibrio. Entonces, después de los griegos vienen los romanos. Los romanos ya comienzan a ponerle un poco más de atención al carácter del retratado. Ya no es solo el ideal de qué bonita es esta mujer o este varón, si fuera un hombre, sino que ya comienzan a tener como diferentes actitudes o diferentes personalidades. Este retrato del emperador es más sereno porque necesita responder a que la gente lo vea como alguien muy estable. Este que ya es un aristócrata o un político probablemente, vemos que ya tiene el carácter de una persona, sus cejas caídas, las arrugas, la comisura de los labios. O sea, ya todo esto nos comienza a dar la sensación de una persona que tiene su propia personalidad, ya no es solo la figura retratada tal cual, sino que ya comienzan a buscar cómo hago para representar fuerza, para transmitir energía en la mirada, ese tipo de representaciones más sutiles, digamos, de lo que es como el alma humana, ¿va? La personalidad del humano. Entonces los romanos ya hacen esto. Vemos también que comienzan a copiar la tipología, por ejemplo, de un viejo flaco y de un gordito, ya comienzan a separarlo, digamos, ya no solo como la belleza buscada ideal, sino como las particularidades de cada uno de los retratados. O sea, recuerden, nuevamente esto estaba pintado, entonces se veía como más real. Pero ya aquí ya vemos esa búsqueda. Luego, los romanos utilizaban distintos materiales. Aquí vemos esto que les decía, que muy probablemente los ojos de las esculturas egipcias también lo han de haber aplicado, que es, en este caso es un metal, es un bronce, que está sin pintura, pero esto tenía pintura. Los ojos son de algún tipo de conchanácar o de alguna cosa blanca, y aquí le metían piedras preciosas para que diera ese brillo que tenemos en los ojos y pareciera la mirada más natural. Entonces esto sí estaba buscando como una hiperrealidad, no solo la escultura como copia en bulto, digamos, en 3 dimensiones, sino que siempre buscaba eso de que fuera real. En el caso de la pintura, en la misma época vemos que sigue siendo bastante simbólica, no tan realista o tan hiperrealista como la escultura. Es una famosa poetisa, Safo, que la vemos es bastante idealizada también, no es tan real. Y lo que pasa con el periodo histórico es que los romanos, todo esto que veíamos, se vuelven cristianos, y al entrar el pensamiento cristiano, nuevamente entra esa idea de que vamos a buscar la gloria de Dios y no vamos a buscar la representación del humano. Entonces vuelve otra vez a ser la representación bastante esquemática de lo que es un humano, tanto en pintura como en escultura, porque el humano como representación ya no importa, sino que todo tenía que llevar un mensaje divino, digamos, todo se construía para la gloria de Dios, que vemos aquí, por ejemplo, un retrato de Jesús, o sea, una representación de Jesús, ojos grandes, nariz larga, o sea, muy esquemático. La emperatriz tiene las mismas características, o sea, la nariz larga, los ojos grandes. Entonces es como un esquema de representación nuevamente, más que la búsqueda del parecido de cada uno de los retratados. El emperador en escultura, nuevamente ojos grandes, o sea, es como un prototipo de representación más que de búsqueda de la realidad, como veíamos antes en los romanos.
Todo este periodo de la Edad Media termina con esto que nosotros le llamamos el Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? El renacimiento de las ideas de los griegos, de las ideas humanistas. Los griegos fueron los primeros que comenzaron a ver al humano como algo importante. Si veíamos en el caso de los asirios, lo vemos en los egipcios, en los mayas, en cualquier civilización grande, el, todo iba para el rey, que era Dios o la representación de Dios. Son los griegos los que comienzan a ver al humano como importante y vuelven a los dioses humanos. Por eso buscan la representación real. En la Edad Media nuevamente vuelve a ser la importancia de Dios, teocéntrico, y en esta etapa se vuelve a recuperar otra vez el humanismo. O sea, el, el hombre, digamos, como el centro del pensamiento. Y aquí ocurre esta evolución. Si vemos este retrato que es del inicio del Renacimiento, todavía tiene algunas de las características que veíamos en la Edad Media, los ojos estilizados, grandes, es como una figura muy de prototipo. Nosotros lo veríamos más como un cómic ahora. Y muy poco tiempo después aparece esta otra forma de representación, todos conocen a Mona Lisa, es ya más fotográfico, digamos, ya están tratando de representar la realidad con sus desenfoques, con las transiciones suaves, todo lo que hizo famoso Leonardo. Y otra cosa que aparece en este periodo muy importante es el óleo. El óleo dio chance por las transparencias que se pueden lograr de que se viera la carne. Si ustedes ven a través de la piel de la mano, el hueso se ve amarillo, porque la piel es semitransparente, las venas se ven como azules verdosas, hay partes más rojas, porque nosotros vemos a través de la piel. Entonces esa semitransparencia que tiene la piel en todo nuestro cuerpo se puede representar mejor con el óleo, que es este caso, que con una pintura al fresco o con témpera, como sería su pariente más cercano, que es esta, que son como pinturas más opacas, digamos, más planas. Entonces eso ayudó muchísimo también a esta forma de poder representar la figura más realista. Estos son dos ejemplos de Rafael. Hay una anécdota con este todavía, el pensamiento medieval, y aquí en esta Europa que ya comenzaba a ser eh, más humanista. Cuando le piden a Rafael este retrato, él lo hace, ese es el Papa, y la crítica que tiene este retrato es de que es un retrato demasiado humano, que es un viejito sentado en una silla. No representa al Papa con su dignidad, con la fortaleza, la fuerza, la representación que tiene de Dios en la tierra, sino que es un anciano sentado en una silla. O sea, el pensamiento en este caso Rafael, que es ver al humano como humano, lo representa como es, y esa fue la crítica que le dieron en su tiempo, ¿eh? Que no representaba al Papa en su dignidad, sino que era un señor cansado, visto, sentado en una silla. Rafael tenía estos otros retratos, aquí la resolución no da mucho, pero en estos retratos tienen todo eso que hablábamos de transparencia en la piel, los brillos, el trabajo de las telas. El óleo permitió muchísimo la representación de la carne, digamos, de la vida del humano a través de la pintura. Entonces hay una evolución en este periodo y nos llevó a hacer, sobre todo en Europa, estamos, recuérdense, hablando de nuestra cultura que viene a través de Europa, todo lo que estamos viendo es la representación del humano a través de los ojos del europeo. Entonces aquí hay dos retratos también de más o menos ese mismo periodo, 1600, 1700. En este de aquí ustedes ya pueden ver este de Vermeer, que es muy famoso, la chica del arete de perla, incluso hay una película. Aquí hay efectos que tienen que ver con la óptica, hay efectos de distorsión, de desenfoque, el tratamiento que hace Vermeer tiene mucho que ver con los lentes. Y acuérdense que en Holanda fue uno de los lugares donde se trabajaron los mejores lentes de Europa, cuando se comienzan a trabajar con lentes. En este se ha demostrado, y esto se sabía, digamos, de parte de los artistas, siempre se ha sabido que como ayuda los artistas siempre han buscado herramientas. En la época, digamos, de la Edad Media hasta el Renacimiento se llamaban máquinas de dibujar. Era una forma en la que los artistas pudieron comprender cómo era la realidad en 3 dimensiones y poderla representar en 2. En este caso que existen los lentes, comienzan a aparecer las máquinas con proyectores. Estos son como unos retroproyectores que ayudan a los artistas a mejorar
su dibujo, primero, su forma de representación, y el trabajo de la realidad, cómo en la realidad uno enfoca partes y desenfoca partes. Y eso lo puede representar bastante bien utilizando los lentes porque el desenfoque se queda fijo, entonces él puede trabajar en ese desenfoque para que parezca más real. Esa sería la búsqueda de la realidad a través de esos eh, cámara oscura, es el nombre que se le reconoce a todos estos aparatos que tienen lentes. Y llegamos ya al periodo del 1800, donde ya vemos el óleo como muy avanzado en sus formas de representación, las texturas, las maderas, los bríos. O sea, ya se representa muy, muy realista, digamos. Y en este periodo aparece la fotografía ya como fotografía impresa sobre papel y eso genera toda una reacción de los artistas en los que ya no es tan importante la búsqueda del parecido porque la cámara lo hace más rápido, lo hace más exacto y lo hace sobre todo más barato. Entonces los artistas comienzan a perder, digamos, ese mercado que era la de representación del retrato y comienzan a buscar otras formas de que el retrato sea algo más. Y aparece el romanticismo más marcado con las búsquedas de lo espiritual, de lo que es la emoción más que de la representación. Entonces hay un cambio de visión, digamos, de ángulo de dónde voy a ver al retratado. Y aparece gente como esta, que ya está aquí, comenzamos a ver retrato moderno, nuestro retrato moderno, que es Van Gogh. Ustedes aquí ven que sí es una persona, pero el tratamiento, digamos, del retrato ya no es, comienza a ser tan importante el personaje como el artista, qué quiere decir, qué quiere transmitir, su sentimiento, la mancha, cómo va aplicando el color. Este es Van Gogh. Aquí tenemos otros dos artistas más o menos de la misma época. Whistler, que es el de la izquierda. Este cuadro fue muy criticado porque era muy blanco, no tenía color. Lo criticaron mucho en su periodo. Él lo hizo como una reacción a todo lo que había de color, porque en esa misma época están los impresionistas, los postimpresionistas, los fauvistas, que ellos estaban buscando el color. Entonces este artista trata de desmarcarse, digamos, de su estilo, buscando un color con menos color, digamos. Su pintura es muchísimo más pálida en este periodo. Este es Matisse, como les decía, el color bastante más intenso, ya no importa tanto si se parece mucho o no el retratado, sino lo que él quiere decir de esta persona, en este caso la esposa de él. O sea, es más la pintura lo importante, como pintura, como superficie, que como representación de una persona retratada. Y entramos a este que es el artista más importante de la historia del arte después de Leonardo da Vinci. Este es Picasso. Picasso fue un artista dotado. Uno dice, ¿cómo es posible que esto sea famoso si esto lo puede hacer un niño? Bueno, si lo vemos nuevamente desde el contexto de la fotografía, este retrato es de la mamá de Picasso cuando él tenía como 14 años. Picasso a los 14, 15 años ya era un artista clásico, digamos, perfecto. Él entra a la Academia de San Fernando muy joven, como 16 años, y se sale porque lo que ahí enseñan ya lo sabe, ya lo puede hacer. Entonces, ¿qué le queda? O sea, el resto de la vida, si era un adolescente, pues buscar otras cosas. O sea, partir de aquí para otras cosas. Y esas otras cosas eran Matisse y todo lo que estaba pasando en Francia en 1900, que es todo lo que nosotros conocemos desde finales del 800 hasta 1960. Picasso lo va a marcar muy fuerte con estas búsquedas de algo más. O sea, si ya podemos hacer a la persona perfecta y existe la fotografía para que también lo represente, ¿qué nos queda? Pues buscar otras formas de ver al humano. ¿Qué otras formas hay? Pues ahí aparece, ustedes ven en el pensamiento humano, está Freud, por ejemplo, que comienza a hablar del inconsciente, ya no solo del alma, sino el inconsciente. Está Einstein con todas las teorías de que todo es relativo, de que el tiempo es relativo, ya no tenemos el piso tan estable, digamos, que se tenía en el pensamiento anterior. Todo el pensamiento del 18 cambia en el 19. Cambia Darwin, por ejemplo, cambia la forma en la que nos vemos como humanos, ya no solo la creación, sino también la evolución. Entonces, todas estas formas de pensarnos a nosotros como humanos hace que comencemos a buscar otras formas de ver cómo somos o qué somos. Y mucho de esto tiene que ver con esos pensamientos nuevos, digamos, con las corrientes nuevas, de cómo nos vemos nosotros. Entonces, Brancusi, con una representación otra vez buscando lo primitivo, lo auténtico. ¿Se recuerdan de las esculturas que vimos antes
de la época de las cavernas, donde solo se hacían los ojos y la cabeza, no se trabajaba nada más, o en este caso de Dalí, que está en todo este periodo de lo atómico. Este artista comienza a trabajar en el surrealismo con esta idea de qué es el átomo, qué somos nosotros. Es pensarnos y no solo representarnos como figura. Hay otros movimientos, este que es importante para Latinoamérica porque es el único movimiento que queda registrado en las vanguardias como movimiento histórico de vanguardia, que es el muralismo mexicano. Los mexicanos tuvieron este movimiento que parte de una necesidad de representar la revolución mexicana y de todo lo que es el ser indígena, digamos, de su cultura. Y estos artistas buscan estas formas de representación otra vez realistas para poder comunicar en el mural ideas con figuras reales, y aparecen tres grandes que son estos tres, son tres los grandes, pero son muchísimos los que hacen mural en México, que Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Siqueiros con uno de estos murales. Ellos también inventan el acrílico, comienzan a pensar qué pinturas pueden resistir más la intemperie porque son murales, y encuentran que la pintura de carro, por ejemplo, que existían los carros, resistía el sol, la lluvia, las acciones, digamos, de la intemperie. Entonces ellos comienzan a experimentar esta espiroxilina, que es uno de los primeros acrílicos que se utilizan en el mundo, y a partir de aquí ya los artistas estadounidenses después y todo el mundo a continuación comienzan a utilizar las pinturas acrílicas, pero también parte de este movimiento. El retrato contemporáneo, que ya parte de 1900 para acá, que ya la visión del mundo cambia después de la Segunda Guerra Mundial, ya los balances de poder y todo lo que había antes de ese conflicto mundial nos deja como una secuela todo este pensamiento contemporáneo, que la filosofía lo marca muy bien y que el arte lo refleja como un espejo. Recuerden que el arte es un reflejo de su tiempo. Entonces comienza a ver la repetición, comienza a entrar la vida diaria en el arte, comienza a aparecer el hiperrealismo como una reacción a todas estas formas que vimos de búsquedas más estilizadas y elementales. Este es un pintor, Chuck Close, que es un estadounidense, trabajaba en vallas, pintando vallas con sopletes, con aerógrafos, y él comienza a entrar en galerías haciendo este tipo de retratos que son inmensos, son muy grandes, para poder hacer, aquí no se ve el detalle, pero aquí tal vez sí, poro por poro. Ya, el hiperrealismo tiene la característica de que ve más allá de la fotografía, digamos, es más real que la realidad. Entonces este es un retrato hiperrealista. Este es de los 60 y este es del 2000, para que vean un poquito la evolución del mismo artista. Y trabaja esto que les decía, el desenfoque de la cámara, partes más cercanas fuera de foco, lo que está en medio bien enfocado y nuevamente lo que se retira en el plano fuera de foco. O sea, esa representación más allá de la realidad, pelo por pelo, punto por punto, poro por poro. Y aparece como contrapartida, digamos, un movimiento de artistas que trabajan el óleo, cómo se trabajaba con las técnicas y los materiales en el Renacimiento, esta recuperación del material y de la forma de representación antes de Rafael, digamos, este óleo un poco más expresivo y no tan fotográfico como otros que tienen estas técnicas más allá de lo que veíamos, más allá de la fotografía. Estas son hijas del pintor. Él hace mezclas de acrílicos con óleos, con aerógrafos, con todo lo que puede utilizar como técnicas mixtas para lograr estos retratos que son muy, muy expresivos como retratos, pero también muy realistas como pintura. Y lo que tenemos ahora en nuestro momento es una recuperación de todas estas técnicas que veíamos hace un momento, con todas sus formas de pintar, las capas, lo que es el canon. El canon entonces es esto que vamos a ver a continuación en el trabajo que vamos a hacer de demostración. Y solo les quería enseñar muy rápido algunos de trabajos míos. A ver algunas de las imágenes que yo he hecho en este campo del retrato. Y aquí quizás sea importante
reflexionar un poquito de por qué el retrato sigue siendo tan importante si ya existe la fotografía, el cine, las cámaras de los teléfonos te pueden dar fotografías más reales. Y es que el arte sirve como un símbolo para que nosotros podamos, como humanos, reconocer el mundo en el que estamos viviendo. El arte no se termina, no se acaba. O sea, le han dicho muchos, ya lo hicieron los griegos y lo hicieron también en el siglo pasado los teóricos de que el arte ha muerto. Hay como ciclos en los que se cree que el arte se va a acabar porque aparece la fotografía o porque aparece alguna otra cosa. El arte no se acaba porque los humanos, cada humano que nace necesita reconocer el mundo en el que vive. ¿Y cómo lo hace? A través de los símbolos, a través de la palabra, que es un símbolo, de la letra o de la imagen. O sea, nosotros reconocemos nuestro mundo, lo comprendemos a través de las representaciones que nosotros mismos hacemos de la realidad. Y en este caso, como veíamos en el ejemplo de la presentación, el humano llegó en el Renacimiento a representarse como muy perfecto en facciones, en expresiones. En el caso de las vanguardias comenzaron a buscar otras formas de representar la emoción, de representar qué somos los humanos, además de piel, o sea, qué más somos, ¿no? Y en el caso del arte contemporáneo estábamos viendo que aparece el hiperrealismo como una de las formas otra vez de vernos otra vez desde afuera. Entonces el humano, nosotros como especie estamos todo el tiempo, eh, en cada generación, estamos tratando de entender qué somos. O sea, lo puede hacer la religión, o sea, le podemos decir a la religión que nos diga qué somos, quién nos crió y por qué estamos, o le podemos pedir a la filosofía las mismas preguntas: ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? O a la ciencia o al arte. O sea, hay diferentes medios, digamos, en los cuales nosotros podemos tratar de entender por qué nacemos, por qué vivimos, para qué vivimos, y el arte lo hace esto todo el tiempo. Entonces, en cada generación, su forma de comprender el mundo, que ya cambió, no es igual a la anterior. Entonces hay una renovación de esta forma de que nos veamos nosotros, como nosotros mismos, cómo somos y por qué somos y qué estamos haciendo aquí. Yo les voy a presentar algunos de los retratos que yo he hecho y que he investigado, algunos le decía, algunas técnicas. Esta, por ejemplo, es punta de plata. Y la punta de plata, el famoso stilum, de donde viene la palabra estilo, eran puntas de metal. La física en la que se trabaja tiene carbonato cálcico. Si alguno de ustedes lo hizo de niño, agarrar una moneda y sobre una pared recién encalada comenzar a dibujar, quedaba como que era un lápiz. Entonces esto es la reacción del metal al carbonato cálcico. Se prepara el papel y lo que se hace es dibujar con metal. Este es plata. Es plata pura. Mientras más pura es, más fácil se disuelve, se deshace al frotarlo. Esto es el abuelo, digamos, el antecesor del lápiz. El lápiz aparece alrededor de 1700, imagínense, por la época de Napoleón, por ahí aparece el lápiz. ¿Qué había antes? Esto. Artistas como Leonardo, Rafael, todos ellos trabajaban con puntas de plata, de metales, de oro. Entonces, cuando vean a estos artistas del Renacimiento con lápices, es esto, es plata sobre papel, o oro sobre papel, o cobre sobre papel. Esta es otra forma de representación del retrato, que esto es un esgrafiado, es un derivado del grabado. Cuando el grabado deja de tener importancia porque aparece la fotografía y los métodos de impresiones ya más fotoimpresos. Este se utilizó todavía, es una forma de recuperar esa imagen gráfica del retrato del siglo XIX, de esa representación como en líneas. Este es un esgrafiado, es un papel preparado en negro, con cuchillas se saca el blanco, o sea, no se dibuja el negro, sino que se dibuja el blanco. Es una forma distinta de aproximarse al volumen a través de la luz, igual que como se pinta. Estos son dos retratos, el de la izquierda es acuarela y el de la derecha es una mezcla de acuarela con témpera. La acuarela es transparente y la témpera es opaca, entonces uno puede hacer juegos entre partes opacas y partes transparentes. Ramírez Amaya y Guillermo Grajeda Mena, todos estos son artistas. Yo trabajé mucho para cultura, entonces tengo muchos retratos de artistas. Este es crayón, estos eran pequeñitos.
Se hicieron para una serie de análisis de obras que hay en el Museo de Arte Moderno. Entonces son crayones chiquititos. Este es el autor del Teatro Nacional, don Efraín Recinos, y este es el fundador de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Rafael Rodríguez Padilla. En este caso, la descripción, digamos, lo que necesitábamos en el periódico es que se reconociera muy bien como una foto iba a salir chiquita, como una foto cédula. Entonces, el tipo de representación tenía que ser como muy de ese estilo, digamos, de la fotografía eh, de carnet, de la fotografía en blanco y negro. Entonces, las firmas se ven grandes porque les digo, son pequeños. Este es González Goiri, que hay murales de él en el Banco de Guatemala, cada vez que pasen por ahí van a ver a este señor, y Daguarto Vázquez enfrente en la MUNI, en la pared de la MUNI están murales de él. Entonces van a poderlos verlos también en el centro histórico. Estas son dos formas distintas, por ejemplo, de que nosotros como artistas contemporáneos podemos abordar el retrato. Lo podemos hacer muy fotográfico, como en este caso de la niña, con sus acabados de color piel, rosadito, buscar esto, los ojos, o lo podemos hacer como veíamos en el ejemplo de Matisse, o sea, utilizar los colores pensando en su valor de tono, en cómo el color se forma mentalmente en un gris, cómo agarra volumen a través de un color. Eh, Vemos aquí que hay amarillos, hay rosas, hay morados, hay verdes. Sin embargo, yo sigo reconociendo la cara de una persona, no me hace ruido, no me interrumpe el color, hasta que uno lo hace notar, por ejemplo, que la nariz es roja o que las sombras son violetas. Esto ya está muy metido, digamos, dentro de nuestra cultura, el reconocer estas formas de representar al humano como real utilizando colores que no son reales. Y eso pasa también, por ejemplo, en la caricatura. Si ustedes vieron Los Padrinos Mágicos era un dibujo cubista. O sea, veíamos las caras esas así como Picasso. O sea, al final, todas estas formas de representación no fotográfica, digamos, del humano, se van permeando, se van metiendo en la cultura nuestra y nos dan herramientas para que nosotros podamos utilizar cualquiera de estos estilos, cualquiera de estos materiales para trabajar contemporáneamente. Nos abrió un abanico muy completo de posibilidades. Ya no es solo el hacer retratos como muy académicamente correctos, sino que también se pueden hacer otras cosas. Estos son los premios Nobel, Asturias y Rigoberta. Esto fue un pedido, por eso tiene el Ángel de México y el de París. Este es un óleo. Y para terminar, dos dibujos, uno en carbón, que ven que el carbón da muchos acabados fotográficos, y el lápiz, que el lápiz sigue siendo para nosotros como artistas la herramienta primaria de trabajo. Todos los artistas, escultores, arquitectos comienzan con papel y lápiz. Entonces igual esta era la base de una caricatura. El pensamiento puesto en dibujo se hace con papel y lápiz. Entonces esto lo vamos a tener siempre como herramienta básica de trabajo. Y bueno, con esto termino la presentación. Vamos a pasar entonces a trabajar lo que sería una demostración en papel para que ustedes vean que todo esto que vimos se puede hacer, o sea, cómo se principia. Entonces voy a hacerlo como una demostración un poco didáctica. Entonces me voy a pasar a la otra cámara. Bueno, vamos a trabajar ahora un par de ejercicios prácticos. Vamos a hacer sobre el papel un retrato visto de frente. Les voy a dar un método que afortunadamente como esto va a poder quedar grabado, entonces vamos a poderlo ver después si ustedes quieren como ir repasándolo paso por paso. Lo voy a hacer un poquito lento al principio y luego lo voy a acelerar para que ustedes vean cómo se puede trabajar a partir de estas formas elementales que nosotros vamos a volver a ver. Nosotros vamos a partir del círculo porque el humano tiene la parte del cráneo, el cráneo protege el cerebro con una forma como de casco, que es como más redonda, digamos. O sea, es una figura geométrica más redonda arriba y en la parte del rostro se vuelve más alargada. La figura general de un rostro es como un huevo que tiene redondo arriba y ovalado largo abajo. Entonces, esa forma geométrica, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues nosotros vamos a trabajar en base
al círculo. No se preocupen que no sea un círculo perfecto, porque este es solo una referencia de base. Van a sacar la mitad de ese círculo y lo van a pasar hacia abajo. Esto que ustedes están midiendo aquí se llama radio. Ustedes recuerdan geometría, que es la medida del perímetro hacia el centro, es el radio. Entonces agarramos la medida del radio. Siempre que ustedes hagan esto en su papel, lo revisan, que esté bien, y lo pasan abajo. Este va a ser el mentón y este va a ser el cráneo de nuestro dibujo. El cráneo va a estar acá, la parte alta de la cabeza. Y lo que van a hacer aquí es hacer una U. Vamos a hacer una U, como una cuerda cuando saltaban cuerda de que eran niños. Y esta línea va a desaparecer. Esta nos va a servir solo de referencia para sacar la parte alta, pero no nos va a quedar en el dibujo. Lo que nos va a quedar es esta forma como de huevo. Entonces nosotros nos vamos a basar en esta forma de huevo para seguir buscando cómo vamos a ir encontrando aquí. Lo voy a hacer un poco fuerte para que se vea en cámara. No lo tienen que repasar tanto. Lo pueden hacer con lápiz. Entonces tenemos esta que ahora es nuestra línea de referencia. Imaginen que esto ya lo borramos. Y lo que vamos a hacer es sacar el eje. Veíamos en la referencia de las esculturas griegas que somos simétricos. Entonces veíamos también en ese ejemplo de la escultura que lo que hay a la mitad de la cabeza de un adulto son los ojos. Entonces, ¿cómo sacamos la mitad? Calculado. Yo lo hago de esta manera. Pongo un dedo aquí, marco y miro si eso me da la medida más o menos igual. Entonces sí, esta es la altura de esta línea. La mitad está aquí. Entonces los ojos van a estar puestos en este lugar. Parece muy bajo porque uno está acostumbrado a ver la cara como lo principal, pero estamos trabajando cabeza. Entonces la cara nos va a quedar como de aquí para abajo, entonces ya van a ver después que nos da esta sensación de estar muy dibujado abajo. Esta línea la vamos a dividir en 3 partes iguales y media y media. Aquí va a haber una parte que va a ser un ojo, aquí va a haber otra, la misma medida que ese ojo, y aquí en medio vamos a tratar de dejar la misma medida del ojo. Este ojo tiene que ser igual acá, igual para acá, y aquí más o menos medio, y aquí más o menos medio. Esa es la relación que tiene en promedio. Entonces vamos a estar trabajando como un humano promedio. Los ojos ocupan un lugar y entre lagrimal y lagrimal ese lugar, esa medida es exactamente la misma y aquí para acá hay como medio ojo y aquí también hay como medio ojo. Entonces esa va a ser nuestra medida de dónde encontrar la posición de los ojos y su espacio, digamos, exacto en anatomía, que quede correcto. Este que teníamos aquí, ¿se recuerdan que fue el centro del círculo? Pues de aquí para acá lo dividimos en 3 y más o menos ese tercio va a ser donde nosotros vamos a poner las cejas. Las cejas tienen que ver con el ojo, el lagrimal para arriba. Vamos a hacer ahorita recto y se inclina porque aquí hay un parietal que es el hueso grandote. Entonces las cejas van a seguir esta forma del frontal con el parietal para acá. Este cambio de huesos que hay en el cráneo nos da la forma de las cejas. Por eso las cejas normalmente caen un poquito en esta parte de acá. Y se juntan con sombras con el ojo. Y aquí se juntan con sombras con el lagrimal. Entonces tenemos ceja y ojos. ¿Qué más buscamos aquí? Vamos a buscar la posición de la nariz. Si nosotros agarramos la medida que hay de la ceja, que ya hicimos, y del mentón, lo que vamos a encontrar a la mitad es la nariz. Entonces hacemos la marca y la nariz nos va a quedar acá. Entonces la nariz va a estar, ahorita va a ser como un robotito, ¿no? La nariz va a estar aquí. Esto lo alineo con lagrimales, las alas de la nariz. Y esta es la base de la nariz. Esto es la base del labio inferior. No va a ser la comisura en sí de la boca, que queda arriba, sino que va a ser la base del labio inferior. Entonces la boca está aquí y el labio superior está acá. ¿Dónde termino? Porque aquí está chiquita. Entonces vamos a ubicar los ojos más o menos en su posición. Y vamos a calcular que llegan los labios tan largos hasta más o menos esta posición de aquí.
Entonces ya tenemos como los elementos principales del rostro. Los que nos faltan sería ver el área de la oreja. La oreja la vamos a poner en relación a la ceja y la base de la nariz. Este espacio de aquí es la oreja. Y este lado sería la oreja, está acá. ¿Dónde está el cuello? A partir de la oreja. Ustedes, si alguna vez les ha dado tortícolis, que es cuando te duele el cuello, un dolor que parte del músculo que está aquí atrás de la oreja. Entonces el cuello realmente tiene que ver con la oreja. Entonces vamos a buscar la forma del cuello a partir de esto. Si es un hombre, puede ser que tenga el cuello más ancho, y si es una mujer, puede ser que lo tenga más angosto. Y entonces, ¿cómo hago para separar cara de cabeza? Lo que hago es presentación en los tercios del rostro. Aquí hay uno, me va a dar la frente. Esto sería el cuero cabelludo del cráneo, que coincide con la frente aquí y que se vuelve la patilla para acá. Cuando nosotros hacemos un retrato tiene pelo, pero el pelo va sobre el cráneo. Entonces, si esta persona tuviera mucho pelo, esto se va para arriba. O sea, vamos a dibujar el pelo hacia arriba. Si tuviera el pelo sobre la frente, tuviera bastante pelo para acá y bastante pelo para acá. Comenzamos a tener ya la forma, digamos, como de un humano. Pues ahora, esto que acabamos de hacer ahorita con marcador como muy esquemático, lo voy a hacer primero con este crayón y después vamos a tratar de hacerlo con negro para que vean cómo funciona. Un poco más realista, digamos, ya no tan lineal esquemático. Entonces, igual, comenzamos con el círculo, hacemos el radio, revisamos que esté en el centro y lo pasamos hacia abajo. Hacemos el eje y hacemos la U. El eje y la U serían lo primero. Entonces, esta parte de aquí va a ser mi perímetro de trabajo de la cabeza. Si ustedes quieren ir borrando, pueden ir borrando de una vez las líneas que no usan. Por ejemplo, esta línea de acá se borra y solo se quedan con la de afuera. Entonces, como les digo, no es importante que sea tan perfecto porque esto lo vamos a ir borrando y lo vamos a ir como integrando a otras líneas. Pues el eje lo mido a la mitad, queda a la mitad. Los ojos están aquí. Voy a calcular que tengan 3 partes iguales y mitad de mitad. Revisan siempre que esto sea con esto, que sea con esto y que sea más o menos mitad de mitad. Entonces aquí vamos a darle un poquito más de forma de ojo real para ir sacando ya como un retrato ya más humano, no tan estilizado. Miren que las alturas lagrimales, que la altura de los ojos estén correctos. Para sacar las cejas, la tercera parte de esto me va a dar la base. Entonces, divido más o menos en 3. La ceja la voy a poner aquí. Hago coincidir con el lagrimal y parece que esto cae. Hablamos de que aquí hay un hueso grande. Entonces esto viene para acá y esto viene para acá. Y más o menos ya me va a comenzar a dar la forma del rostro. Aquí hay un trapecio geométrico que nos va a dar la base del inicio de la nariz. Entonces, ¿dónde está la base de la nariz? La vamos a encontrar a la mitad. Nuevamente revisan. De la altura del mentón a la ceja. La mitad está acá. Entonces la nariz va a venir aquí. El ala de la nariz con los lagrimales me va a dar la posición de estos. Y de la nariz para el mentón, la mitad se recuerdan que habíamos dicho que es la base del labio inferior. De la base del labio inferior, la boca, propiamente dicha, está acá. ¿Hasta dónde llega? Pues vamos a ir dibujando ya como los ojos. Entonces este me da la posición de este y el inicio del iris de este me da la posición de este. Aquí hay una como corbatita que tenemos todos a partir del tabique de la nariz. Entonces eso me va a dar como la forma del labio. Aquí todavía no hay parecido de retrato. Este es solo esquema geométrico del rostro. Entonces, ¿dónde está la nariz? Está la base de la oreja. ¿Dónde está la nariz? La base de la oreja. ¿Dónde está la ceja? La parte alta de la oreja. La van a construir a partir de acá. A partir de acá. Y la frente, bueno, la frente reviso que este tercio se venga para arriba. Entonces tengo, voy a hacer en rojo para que lo vean. Un tercio sería este.
que es a la base de la nariz, mentón. El segundo tercio, que coincide con la oreja, es también nariz y ceja. Y el tercer tercio, cuando lo jalamos hacia arriba, es la frente. Pues aquí el pelo hace como un trapecio. Y lo que tenemos ya construido, no nos faltaría el cuello, sería la forma de la cabeza. El cuello siempre es importante porque en un retrato, como en los retratos de las DPI, se incluye cuello y parte de los hombros. En un retrato normalmente se trabaja esto que le llaman busto, que es del busto literalmente para arriba. Entonces sobre esto vamos a hacer un retrato imaginario, digamos que aquí vamos a hacer una mujer. ¿Qué características tiene la mujer? La mujer lo que tiene como características es que se depila para tener menos pelo. Entonces vamos a adelgazar, se pinta las cejas, ¿para qué? Para acentuar la expresión. Entonces vamos a acentuarle la expresión acá. Se pone rímel y delineador, ¿para qué? Para acentuar la mirada. Entonces vamos a acentuarle la mirada. Los ojos normalmente tienen luces, tienen brillos, porque los ojos tienen humedad. Entonces vamos a ponerle de una vez un poco de luz y marcar menos el de abajo porque siempre las pestañas aquí arriba son más grandes, más negras, más tupidas. Entonces te da más intensidad. De este lado vamos a hacer rapidito más o menos lo mismo. A tratar de encontrarle la forma y el más o menos el mismo tamaño que del otro ojo. Perdón si se mueve la cámara, pero me mueve un poquito la mesa. Más o menos esto, se insinúa el párpado. Recuerden que las mujeres también usan sombra en los ojos para lo mismo, dar profundidad. Lo veían en la escultura de Cleopatra, también tiene exactamente los mismos ideales de belleza que se siguen usando. Esa imagen de Cleopatra puede existir ahora en un anuncio de pinturas de belleza y funcionaría perfecto, porque el código sigue siendo el mismo. Los códigos de representación son los mismos. La nariz, que estaría en la base acá. Y la boca. Siempre el labio superior es más oscuro porque la luz pega sobre la parte de arriba del labio y en el labio inferior. Y este se queda siempre en un tono más oscuro, un tono de sombra. No importa cuál sea el tono del labio, siempre va a tener un tono un poquito más oscuro que el otro. Entonces, esto comienza a verse más femenino, digamos, por lo que estamos poniéndole ahorita. Cuando un niño se vuelve adulto en la etapa de la adolescencia, las hormonas cambian la estructura de los huesos. Las mujeres tienen, por lo regular, huesos más delgados. Si fuera esta una mujer de rostro, por ejemplo, un poco más afilado. Aquí es la siguiente etapa, que es buscar el parecido. Yo aquí ya tendría, sobre este esquema que hicimos en rojo, comenzar a buscar los elementos, digamos, las formas, para que se comiencen a parecer. El parecido comienza a trabajarse en esta etapa. ¿Qué forma tiene la boca? ¿Tiene el labio más grueso? ¿Menos grueso? ¿Es más redonda? O sea, comenzamos a buscarle ahorita como sus variaciones, digamos, la forma en la que es este rostro más individual. Los elementos como los aretes siempre ayudan si uno está siendo una mujer. El adelgazar el cuello le da más sensación de femenino y el pelo, obviamente más pelo en las mujeres, menos pelo en los hombres, va a dar sensación de masculino o femenino. Estos son códigos que no responden todo el tiempo a la realidad. En la época de los hippies, los hombres tenían igual cantidad de pelo que las mujeres. En la época de Jesús, pelo largo igual. Entonces, no siempre se maneja eso, pero en lo contemporáneo siempre asociamos que la mujer va a tener más pelo que el hombre. Entonces, le quitamos el pelo del rostro. La mujer usa maquillaje también para quitar imperfecciones, que no haya tanto detalle de cosas en el rostro, acentúa los ojos y acentúa los labios. Entonces, si trabajan en ese aspecto, digamos, buscando eso, va a ser como un rostro más femenino, va a dar la sensación de mujer. Vamos a repetir lo mismo y lo vamos a hacer en hombre, lo voy a hacer más rapidito, solo lo voy a ir mencionando, el círculo, el radio, vamos hacia abajo, y el centro, hacemos la U, creo que este me quedó muy chiquito, lo voy a hacer más grande porque si no, no lo van a ver ustedes. Y hasta, entonces, círculo, radio,
Entonces este sería el círculo, para acá su centro y vamos. Les digo, aquí en estos trazos no les importe mucho si no les quedan perfectos porque los vamos a ir rehaciendo constantemente. La mitad, acá. Y aquí voy a ir buscando otra vez las terceras partes. Siempre revisen que este más o menos sea este, que más o menos sea este, y la mitad, y ahí está. Entonces voy a rayar menos ahora, pero solo voy poniendo los puntos de referencia. Si fuera un hombre, vamos a encontrar el espacio de este punto para acá, la tercera parte, más o menos la ceja, y de este punto para acá, la mitad la nariz, y este punto para acá, la mitad la base del labio, aquí, la boca, los ojos me van a dar la posición del iris, el inicio del labio abajo, el lagrimal me va a dar la base de la nariz, las alas, para que haga la nariz, y aquí hay un trapecio, y de este trapecio voy a buscar la parte alta de la nariz, como el puente, y esto va a ser la parte de abajo, donde están los agujeros, y los vemos como de lado, nunca los vemos redondos, como de cochito, porque los vemos de lado, de laterales. A partir de aquí sale la corbatita donde está el labio. Aquí voy a trabajar menos sombras porque en el hombre no se marcan tanto los perfiles del labio, por ejemplo. Se marcan menos, igual que en los ojos. Esta medida se va para arriba. Y esta sería la parte de arriba del cráneo. Y ceja arriba, nariz abajo de la oreja. Oreja. Y el cuello a partir de aquí. Entonces ya tengo otra vez como toda la estructura, digamos, del rostro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Darle más características masculinas. Entonces, cejas más espesas, donde tiene más pelo en general. Cuando uno es adolescente sale la barba y esas cosas. Entonces, un hombre tiene por tradición más pelo. Se trabaja menos sombra en los ojos. Se trabaja un poco menos, sí, el brillo y eso, ¿va? El ojo con su humedad para que se vea que tiene vida, no está muerto. Se le tiene luz en algún lado. Siempre la luz ayuda en los ojos a que se vea que esta persona está sano, digamos, tiene su humedad completa. Lagrimal, lagrimal, se marca menos la parte de abajo, se saca el párpado igual. Pues digo, aquí sí ya tiene que uno que ver la raza, cómo son los ojos ya por raza, cómo es la nariz, más ancha, menos ancha. Los latinos, por ejemplo, tenemos la nariz más ancha que el lagrimal, pero nos sirve de punto de referencia para que si estoy haciendo un retrato, digo, ¿será que este señor tiene la nariz igual que el ojo? Y entonces ya lo puedo modificar menos o más. Más redonda, más puntuda, ya le voy dando como la forma ya de parecido. Esa es la etapa del parecido, porque ya tengo la estructura. Entonces, primero fue estructura, el canon, la medida general, y después vengo a buscar el parecido. ¿Cómo es la boca de este señor? Lo voy a pintar menos porque si no parecería que tiene pintura. Y en el caso del hombre, crece más la mandíbula, se vuelve más fuerte, se pone más cuadrado. Aquí igual, ¿verdad? Va a depender de la forma del retrato, se marcan a veces más los pómulos, hay más sombras, en general en un hombre se trabaja más con sombras. Voy a hacer la frente, voy hasta acá. No sé si este señor tuviera un colochito para un lado. Siempre el parietal, ¿verdad? Este es el parietal y este es el frontal. Entonces voy a buscar que las patillas coincidan un poco con este hueso que tiene uno de este lado. Donde las abuelas le decían que no te vas a golpear el sentido, le decían a las abuelas. Es esta parte donde está la patilla. Y bueno, ahí ya estaríamos más con la forma de un humano, hombre, no de un humano mujer. Entonces, más sombras, se va a ver más duro, se va a ver más masculino, se va a ver pues, más anguloso, digamos. Mientras que la mujer, lo que uno busca es que tenga
formas un poco más redondas, digamos, más suaves. Entonces sería la aplicación, digamos, en este caso sería la aplicación de esto que veíamos como la estructura matriz. Entonces, en la presentación que hicimos antes, el retrato va a tener 3 niveles. El primero es estructura, que es el que veíamos como muy rápido, tener la estructura anatómica de un ser humano, adulto en este caso, esa es la base. Sobre esa base comenzamos a trabajar el parecido. El parecido ya tiene que ver con la persona que estamos trabajando, qué forma son sus ojos, el grosor de los labios, si tiene la boca más chiquita, más grande. Todo eso se comienza a analizar, se comienza a estudiar en la persona que voy a retratar. Lo mido, si de ser posible, medir, comparar qué tanto es esto con esto, qué tanto es esto con esto, si tiene más mentón o menos mentón, si tiene más nariz o menos nariz. Todo eso se corrige, digamos, se va revisando para que se parezca. Porque ahorita estamos trabajando de un promedio. El canon, la estructura que vimos, es un promedio humano en general. Entonces ya sobre este que comenzamos a buscar el parecido, hay que buscar otras cosas que en este caso no sé si se va a notar, pero si yo quiero que esta persona se relaje, yo tendría que ir cambiando leves ángulos para, por ejemplo, que esta persona se vea sonriente, porque estaba muy seria. Entonces subo la comisura de los labios levemente y solo el subir esto me va a comenzar a dar la sensación de que ella está más relajada, de que está tranquila, digamos. Si yo subo más las cejas, probablemente me da una sensación más de que está como más atenta. Cuando alguien se sorprende, ustedes han visto que sube las cejas. Subir las cejas me da la sensación de que está más atenta la persona. Y comenzar a revisar, como les decía, si realmente esta es la forma del ojo que ella tiene, o si el ojo es oscuro claro, írselo dando de una vez, de recordar de mantener la luz, el lagrimal muy importante, qué tan levantados o bajos tiene los párpados, por ejemplo, le van a dar la expresión exacta que tiene la persona. Los agujeros de la nariz, siempre hay que marcarlos bien en negro porque esos son profundos. Esta parte del tabique nos va a dar el eje que hablábamos de esto, es la nariz siempre tiene sombra abajo, porque la luz normalmente viene de arriba, el sol, las bombillas de las casas están en alto, entonces vamos a tener sombra tanto en la parte baja del párpado, en esta parte de aquí siempre va a haber un poco más de sombra, la luz viene de arriba. Este va a tener sombra la base de la nariz, siempre va a tener sombra el labio superior. Este es un efecto que, si me dan un segundo, se produce, se llama pareidolia. La pareidolia es ese fenómeno que se estudia en psicología de que los humanos tenemos la tendencia a encontrar rostros en manchas. Si yo hago estas manchas, comienza a aparecer una cara, porque es lo que nuestro cerebro asocia con las sombras básicas que recibe una cara regularmente. Entonces siempre vamos, si marcamos un poco de sombras acá, acá y en estos lados del labio, nos va a dar esta sensación de que es un rostro, aunque no tengamos nada más que unas manchas. Entonces, recordándonos de eso, vamos a acentuar un poquito cuando sombreemos porque le va a dar profundidad a la mirada primero, y le va a dar profundidad de frente y del orbicular de los ojos. Entonces calculamos que los finales estén en la misma altura, que los lagrimales estén en la misma altura, que los ojos tengan el mismo tamaño, el lagrimal esté para acá. Y bueno, aquí ya se trata de pulir, digamos, de ir puliendo lo que sería el parecido de esta persona y a la vez de irle poniendo, como veíamos en este caso, se relajó la mirada, si hay que corregir algo de la forma del rostro, lo hacemos ahora. La parte más ancha del rostro normalmente son los pómulos, entonces siempre vamos a tratar de mantener la parte más ancha por acá. Que esta parte de aquí, de la quijada, del mentón, se repita de este lado, para que haya simetría, que esté a la misma distancia del centro. O sea, ese tipo de cosas les van a ayudar a que se vea un dibujo equilibrado, que no se vaya a ver como deforme.
Y bueno, de ahí los detalles, ¿verdad? Siempre ayuda, como veíamos en Muchacha del Arete de Perla, un arete te va a decir femenino en general, aunque ahora hay más hombres con este tipo de cosas. Entonces se pule el parecido y se le trata de dar un poco la personalidad al retratado. Entonces, bueno, esto ya sería trabajarlo más tiempo, pero creo que con esto nosotros tenemos como una base. Si ustedes quieren practicar el retrato, como les decía, el retrato siempre ha estado vigente. No ha habido una época de la humanidad donde nosotros humanos no nos hayamos olvidado del retrato, aunque sean símbolos muy sencillos, digamos, muy gráficos, siempre hemos estado mirándonos a nosotros mismos. Entonces, esta es como una especialización, digamos, de la pintura que se ha mantenido y que no se muere, siempre está vigente. Entonces, espero que con esto hayamos cumplido un poquito con la clase de hoy, la demostración de hoy, y exhortarlos a que practiquen. O sea, solo se llega a dominar cualquier cosa que ustedes quieren hacer a través de la práctica. Correr, cocinar, manejar bicicleta, lo que sea, dibujar. Son horas. Mientras más horas le dediquen a una técnica, como en este caso es el retrato, pues mejores resultados van a tener. Bueno, quiero darle las gracias por haber estado en esta charla de demostración y invitarlos a que trabajemos retrato. El retrato, como veíamos, es algo muy interesante, no ha dejado de tener vigencia, se mantiene como una forma de las principales de arte. No es solo porque uno lo haga como juego, sino que también hay un campo en el que pueden trabajar, pueden hacer caricaturas, pueden hacer retratos, o sea, se pueden hacer cómics, o sea, todo lo que ustedes trabajen va a tener muchas veces que ver con el rostro, con el retrato, con la representación humana. Entonces vamos a invitarlos a que ustedes practiquen, que entren en este mundo que es el retrato. Siempre recuérdense que hay 3 niveles. El primero es estructura. Si ustedes dominan este, van a tener más fácil el siguiente, que es el parecido. Y si dominan el parecido, van a tener más fácil el siguiente, que es poner la personalidad y a trabajar con la expresión. Entonces uno trabaja por niveles, va construyendo su conocimiento a partir de esas bases, que son las medidas, el canon, ¿verdad? Que viene, como veíamos, desde los griegos, o sea, es muy antiguo y está muy estudiado, hay muchos tutoriales, hay libros, hay diferentes métodos. Yo les mostré uno, pero hay otro, el que probablemente más van a encontrar en redes, es Lumins, que era un artista norteamericano del mediados del siglo pasado. Es una serie de libros bastante, que son clásicos, bastante fáciles como métodos de seguir también. Andrew Lumins, búsquenlo con 2 O's, Lumins. Y bueno, gracias a la invitación de las compañeras y compañeros para estar con ustedes el día de hoy y quedo a disposición para una próxima. Chao.